Buenos días. Queremos compartir con ustedes una breve reseña biográfica de Tertuliano, Boecio, Orígenes y Agustín de Hipona. Quinto Séptimo Florente Tertuliano, más comúnmente conocido como Tertuliano, nacido en el año 160 y murió en el 220. Fue un líder de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo segundo y primera parte del tercero. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez. Su padre fue centurión en el ejército romano en África. El África romana se destacó por albergar grandes oradores y esta influencia puede verse en su estilo, sus arcaísmos, su gran imaginación y su temperamento pasional. Fue un académico que recibió una excelente educación. Escribió por lo menos 3 libros en griego, de los cuales él mismo cita, pero ninguno se ha conservado. Su especialidad fueron las leyes y sus métodos de argumentación lo demuestran. Además, fue un destacado abogado romano. Su conversión al cristianismo aconteció alrededor del 197 al 198, pero sus antecedentes son desconocidos, a menos por conjeturas de sus obras. Tal evento debe haber sido decisivo en su vida, transformando su personalidad. Él mismo dijo que no podía imaginar una verdadera vida cristiana sin tal cambio radical. Un radical acto de conversión. Los cristianos se hacen, no nacen. Fue ordenado presbítero en la iglesia de Cartago. Estando a su vez casado, el celibato pasó a ser obligatorio varios siglos más tarde. Este hecho está bien confirmado por sus 2 libros dedicados a su esposa. Sin embargo, se opuso a la bigamia, es decir, el nuevo matrimonio de viudos y viudas, y dirigiéndose a quienes experimentaban el feliz deceso de su cónyuge. Urgía a los sobrevivientes a aprovechar la oportunidad de suspender sus deseos carnales y no volver a casarse. A la mitad de su vida, hacia el año 207, se separa de la Iglesia Católica, siendo llevado al grupo religioso de Montán. Pero los montanistas no fueron lo suficientemente rigurosos para Tertuliano, quien rompió con ellos para fundar su propio movimiento religioso. En la crónica de San Agustín, que dice que antes de morir Tertuliano, retornó al seno de la Iglesia Católica, pero esto es improbable. Continuaremos con Boecio, que nació en Roma en el año 480 y murió en el 524. Fue politólogo, filósofo y poeta latino, autor de la Consolación de la Filosofía. Bueno, Boecio también fue el representante del neoplatonismo, se inclinó por el estoicismo y las ciencias exactas, y se erigió en uno de los fundadores de la filosofía cristiana del Occidente. Tradujo y comentó las obras de Aristóteles sobre lógica y la introducción a las categorías de Aristóteles, de Porfirio. También tradujo a Euclides y los fundamentos de la aritmética, de Nicomaco. Su obra principal es La Consolación por la Filosofía. Boecio también compuso un tratado de música que contiene una descripción detallada de la armonía griega. Este tratado influye a gran parte del pensamiento medieval. Divide a la música en 3 géneros distintos: la música mundana, la música humana y la música instrumental. Además, Boecio plantea nuevamente la idea expuesta por Platón como por Aristóteles, la superioridad de lo teórico sobre lo práctico, del trabajo intelectual sobre el manual. A continuación seguiremos con Orígenes. Fue teólogo y padre de la iglesia griega. Nació en el seno de una familia cristiana y su padre murió martirizado en el 202. Orígenes forma parte de la primera oleada de mártires y sus bienes son confiscados. Orígenes tiene que hacerse cargo de su madre y de sus hermanos
y se instala como gramático. Cuando Orígenes tiene ya 18 años, el obispo Demetrio le confía su escuela de catequesis. De hecho, es una escuela para el martirio. Ya hacia los 35 años, Orígenes empieza a redactar la inmensa obra escrita que ocupará el resto de su vida. La ocasión y los medios para ello se los proporcionó probablemente un tal Ambrosio, una persona que había seguido en otros tiempos la gnosis valentiniana, más satisfactoria para sus exigencias intelectuales, a quien se encontró con Orígenes, le hizo volver a la iglesia. Bueno, cuando Orígenes ya tenía 47 años, se produjeron unos acontecimientos y una crisis que dieron un nuevo giro a su vida. La primera fue la ordenación sacerdotal y el conflicto que eso le generó con su propio obispo Demetrio. Sus últimos 20 años fueron de una madurez fecunda. En Cesarea, Orígenes prosigue la obra que había comenzado en Alejandría. En el didascaleo abierto a todos, el maestro fascinaba a sus alumnos con la fuerza de sus palabras, arrastrándolos hacia el verbo de Dios. Bueno, a continuación seguiremos con Agustín de Hipona. Filósofo o teólogo, el máximo exponente de la teología, Agustín de Hipona. Utiliza el platonismo para fijar el dogma cristiano y combatir las herejías, contribuyendo inintencionalmente a la difusión de la cultura griega en la Edad Media. Bueno, a continuación les vamos a presentar un video donde le vamos a contar la vida de Agustín de Hipona. Durante los años que estuvo en Tagaste, Agustín vivió de una manera muy sencilla. Se dedicó a estudiar y a escribir numerosas obras que interesaron a muchos cristianos. En cierta ocasión, Agustín fue a Hipona. Allí estaba el obispo Valerio, un hombre ya anciano que tenía interés en hablar con él. Estando Valerio en el púlpito y Agustín oyendo su sermón, la gente empezó a gritar. Agustín se quedó sorprendido ante la reacción del pueblo de Hipona, que pedía a gritos que lo hicieran sacerdote. No solo sus fieles, sino también el propio obispo Valerio, insistieron mucho en que Agustín se quedara en Hipona y fuera sacerdote. Agustín volvió a Tagaste y preguntó a los suyos. Agustín decidió marchar a Hipona y aceptar la tarea que se le había pedido. En el año 391, Agustín fue ordenado sacerdote por el obispo de Hipona. Tenía 37 años. Ser sacerdote supuso para Agustín un gran cambio, el paso de la vida contemplativa